Espaciándonos en la cultura. Radio 7, tu radio. Hola amigos, sed bienvenidos una semana más. Recordaréis que estábamos tocando el tema de los lazos familiares y en la anterior semana estuvimos comentando cómo debería ser una comida. Recordaréis, y si no, pues aprovechamos para decirlo en estos momentos, una cosa fundamentalmente importante. Sobre todo, evitemos las discusiones durante las comidas. Por supuesto, nos quedaba hablar sobre la cena. Y es sobre lo que hoy vamos a empezar el programa, continuando después con otras cositas más. Lo cierto es que la cena puede resultar muy importante, porque generalmente reúne a toda la familia en casa después de una jornada de distintas actividades, por lo general fuera de ella. Puede resultar un momento de expansión y de libertad después de esos apremios del trabajo, un momento en que los hijos se sientan seguros dentro de su casa. Por la noche es cuando el hogar adquiere, podríamos decirlo así, todo su sentido. Reunidos alrededor de la mesa, se vuelven a encontrar padres e hijos, liberados de las tensiones cotidianas por parte de cada uno de ellos. Ciertas parejas que no ven a sus hijos durante la jornada, ya que los dos trabajan fuera, harían bien en cenar tal vez un poco más temprano para poder sentarse a la mesa con ellos. Para los hijos es una alegría, sobre todo, cuando todavía son pequeños y comen en la escuela. La hora de la cena debe propiciar un intercambio, un diálogo entre padres e hijos. Las comidas, repetidas 3 veces al día por lo general, forman parte de los actos cotidianos y por repetidos, monótonos en la vida conyugal. Sin embargo, puede hacerse de ellas una fiesta, sobre todo esa comida como es la cena. Si puede ser, no sirva por las noches a su marido una cena cualquiera y presentada tal vez sobre un mantel de plástico. Indiscutiblemente al principio del matrimonio su esposo se afeitaba al volver de la oficina y los dos se cambiaban de ropa para cenar. Usted ponía un mantel bonito y flores sobre la mesa. En el menú siempre había una sorpresa para él. Preguntamos por qué renunciar a todo esto. Es verdad, ahora ya hay niños y por supuesto el trabajo ha aumentado. Pero no olvidemos que cuando se casaron usted trabajaba todo el día y salía tarde de la oficina y sin embargo, en el camino de regreso a casa jamás dejaba de comprar ese pequeñito complemento que le permitía preparar un plato original y a la vez apetitoso. Tenemos por ejemplo al señor y a la señora X. Ellos son muy atentos el uno con el otro. Después de 10 años de matrimonio, el señor X de vez en cuando le lleva unas flores a su esposa por la noche. La señora X, por su parte, se las ingenia para presentar una mesa bien bonita a la hora de la cena. Y aun cuando no enciende las velas siempre, coloca los 2 candelabros sobre la mesa y si no ha tenido tiempo de cambiarse, se maquilla de nuevo y se retoca el peinado. Vuelven a encontrarse, sobre todo a la hora de la cena. No son como esas personas que cenan como quien cumple una obligación. Y es que en la vida de casi todas las parejas hay un rato particularmente agradable. Cuando se ha terminado de cenar, se ha lavado la vajilla y los niños están acostados, entonces el marido y la mujer se instalan en una casa por fin silenciosa para pasar juntos lo que queda de velada. Muchas veces es el único tiempo libre del día en que cada uno de ellos se puede encontrar a sí mismo y sobre todo encontrarse con el otro, cuando finalmente pueden conversar. Los padres que consienten que sus hijos se acuesten demasiado tarde cometen un doble error. Los niños tienen necesidad de un poco de calma antes de dormirse.
Así que vale más acostarlos una media horita antes y permitirles leer un momento en la cama o que exigirles que apaguen la luz de una manera inmediata. En cuanto a los padres, tienen necesidad de liberarse de las tensiones de la jornada y entonces el silencio de la casa les puede permitir encontrar un poco de paz dentro de sí mismos y estar a disposición uno del otro. Digamos que la mayoría de las parejas mal avenidas que acuden a psicólogos o consejeros matrimoniales por lo general son parejas silenciosas. Cuando el esposo y la esposa ya no sienten la necesidad de comunicación entre ellos, es evidente que su porvenir como pareja puede estar amenazado. Hay mujeres que se las arreglan para no disponer de un solo minuto para sí mismas. Desde que se levantan hasta que se acuestan, siempre tienen tareas que hacer. 5 minutos antes de meterse en la cama arreglan un armario o tal vez arropan a un niño, y sus esposos nunca encuentran la ocasión de hablarles de los problemas que les preocupan, y no es de extrañar con este comportamiento que llegue el día en que ya no tengan nada que decirles. Pero no olvidemos que también existe un tipo de hombre que no sabe olvidar ni por un momento sus asuntos de trabajo. Absorbido por su vida profesional, por la noche se sumerge en sus papeles o en sus pensamientos. Cuando deja de trabajar, casi siempre está mentalmente ausente o, lo más seguro, está de una forma distraída. Si su esposa le pide un consejo para resolver algún problema de su propia actividad profesional o bien de la educación de un hijo o del arreglo de la casa, tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para escucharla, pero parece incapaz de concentrarse lo suficiente como para poder responderle de una manera adecuada. Hablar, callar, hacer, punto o dedicarse a cualquier actividad, leer o descansar, poco importa la ocupación escogida por ella o por él durante ese pequeño remanso de tiempo libre que es la velada. Lo que importa es el hecho de compartir esos momentos de soledad. La verdad es que a veces nos parece inverosímil, pero todavía existen mujeres que ignoran cuánto gana su esposo. En efecto, un buen número de hombres sienten aversión a comunicar este asunto a sus esposas. Demuestran con ello una incomprensible falta de confianza hacia ellas, lo cual las mantiene en un estado de ignorancia infantil y de total dependencia económica. Es verdad que hace mucho tiempo la tradición sostenía que solamente el jefe de la familia debía preocuparse por los asuntos de dinero, pero ¿cuántos problemas se evitarían a la mayoría de las mujeres con una actitud menos rígida? Sabiendo exactamente a qué atenerse, procurarían no gastar demasiado, o a la inversa, no se angustiarían por el gasto más insignificante. Y es que el conocimiento por parte de la esposa de lo que gana el marido mejoraría indiscutiblemente el ambiente familiar, resultando en beneficio de todos los miembros de la familia. No olvidemos que en el hogar hay que compartir responsabilidades. El dinero, lo más seguro es que plantea a todas las familias un problema vital del que depende en gran parte que exista avenencia. Una encuesta efectuada hace largos años por la editorial Selecciones del Reader Digest entre matrimonios franceses demuestra que de 500 parejas interrogadas, el 47% de ellas no discuten en absoluto por cuestiones de dinero. Otro 47% cuando este tema surge, y un 6% confiesa disputar seriamente por asuntos de dinero. Por otra parte, se observó que aquellas parejas que tienen menos fricciones son las que administran juntas su presupuesto. En la actualidad, hay muchas mujeres que ya trabajan en el hogar, otras lo hacen fuera. Pero la mujer que trabaja en el hogar y que permanece allí desempeña un trabajo al igual que la que ejerce una profesión, y según ciertos estudiosos debería percibir un sueldo. En la práctica esto significaría que se administraría conjuntamente y sobre un plan de igualdad absoluta el presupuesto familiar. El dinero a disposición común
será repartido en función de las obligaciones de cada miembro. El hombre, por ejemplo, podría encargarse de pagar los gastos de alquiler, electricidad, gas, servicio doméstico, en tanto que la mujer podría hacerse cargo de los gastos cotidianos. ¿Pero qué ocurre cuando la mujer trabaja fuera del hogar? Pues cuando la mujer ejerce una profesión, es evidente que su sueldo debe contribuir a los gastos del hogar de la misma manera que el del esposo. Pero ocurre que algunas creen tener derecho a emplearlo para sus gastos personales y que el marido mantenga de todo a todo el hogar. La mejor solución sigue siendo todavía un fondo común. Los esposos reúnen todo su dinero y calculan el presupuesto adecuado que deberán establecer un poco por encima del calculado para sufragar los inevitables gastos imprevistos. Así, disfrutarán de una igualdad perfecta por lo que respecta a los ahorros económicos del hogar. Indiscutiblemente es mucho mejor compartir que dividirse. Y diríamos con respecto a esto que hay una manera de estar al lado del marido cuando éste hace un solitario, cuando a lo mejor puede estropear todo el placer que él experimenta con ese pasatiempo. Si usted se encierra en un mutismo cargado de reproches, sentirá que usted juzga su afición por los solitarios como algo fútil y sin interés, y percibirá el desdén y hostilidad que siente hacia él. El tiempo dedicado al solitario abrirá un foso entre los dos. Si por el contrario usted se siente feliz de ver cómo disminuye su tensión y empieza a olvidar sus preocupaciones a medida que se enfrasca en el juego, él le agradecerá su comprensión y que lo acepte tal y como es. De esta manera, en lugar de dedicarse a jugar un solitario en contra de usted, lo hará con usted. Hay otra frase importante. Después me lo cuentas. No es difícil que el marido diga esto de una manera comprensiva a la esposa, la cual está sumergida en la lectura de un libro. Y con esta frase amable, ella se dedica a leer un poco para él, pensando en lo que podrá interesarle o le hará reír cuando le cuente ciertos pasajes. Ella se va muy lejos, se evade de todo lo cotidiano, agarrándole la mano. Pero si él dice con gesto agrio, «Cuando lees, la tierra podría hundirse y no te enterarías», ella se va a sentir culpable y tiene la impresión de robar a su marido el tiempo que consagra a la lectura. Cuando ya están en la cama, ¿cómo leer sin molestar al cónyuge? No hay necesidad de irse a leer a otra habitación, hay que procurarse una lámpara cuyo haz de luz pueda regularse y no molestar al compañero. Amigos, nuestro tiempo hasta aquí ha concluido y sobre esto podremos hablar la siguiente semana, sobre el sueño. ¿Cómo podemos hacerlo? Seguro que hay pequeños detalles también en esos momentos de relax, pero si queréis saberlo ya sabéis. La próxima semana os invitamos para que estéis nuevamente con nosotros. Hasta entonces.